Cordial saludo, mi gente linda. Continuamos en esta mañana. Ayer iniciamos el estudio del Evangelio según San Marcos. Vamos a tener una visión, un estudio del Evangelio según San Marcos. Ayer iniciamos en el capítulo primero, con los versículos 1, 2, 3. Hoy continuamos con el versículo 4, 5 y bueno, hasta donde nos dé. Vamos tratando esta temática. Recordemos, queridas personas, que predicar el Evangelio requiere amor, dedicación, y oír el Evangelio es necesario disposición, oídos, corazón, mente, alma, espíritu para oír, escuchar el poder, la autoridad sanadora, liberadora que solamente tiene el Evangelio. Evangelio significa esperanza, voz de ánimo. De ahí que es agradable oír el Santo Evangelio. Bien, continuamos hoy con el Santo Evangelio de Marcos, según San Marcos. En el capítulo 1, el versículo 4, se nos dice: Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento y muchas personas acudían a él. Es decir, en ocasiones, cuando una persona por desconocimiento infringe una ley, comete un error, entonces siente un cargo de conciencia o quizás puede sentir que está obrando de forma incorrecta. Juan el Bautista le expresa a las personas: mire, arrepiéntanse, busquen la conversión, busquen el estar bien, a paz y salvo con Dios, entendiendo de que Dios es bondad. Y las personas acudían a Juan el Bautista porque sentían ese deseo de estar tranquilos, de tener la conciencia en paz. Podemos ver múltiples enseñanzas de este pasaje bíblico. Por ejemplo, ese juicio interno que una persona dice: estoy obrando mal, entendido, identificado como la conciencia. Oiga, la conciencia, estoy obrando mal. Por ejemplo, me paso un semáforo en rojo. Yo sé que estoy obrando mal. El semáforo en rojo indica que debo frenar, ¿cierto? Y no es correcto que me pase un semáforo en rojo. Yo sé que quizás traté de una forma violenta, agresiva, de palabra a otra persona, y no debo hacerlo así. Eso significa tener conciencia, arrepentimiento, ya que desde el interior de nuestro ser conservamos la presencia de Dios. Dios es amor, Dios es bondad. Por ese motivo, a las personas, cuando tienen ese sentimiento, esa necesidad de arrepentirse y de buscar de Dios, pues buscan acercarse al Dios vivo y verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a ese buen Dios que nos da plenitud y paz. Bien, queridas personas, un pasaje bíblico que nos llama y nos invita al arrepentimiento y a buscar de Dios. Hay que tener presente que en los procesos de liberación las personas tienen una inclinación a sentirse culpables, una tendencia a sentirse culpables. Eso hay que diferenciarlo mediante un juicio objetivo. Es decir, si la persona se siente culpable por algo que no ha hecho, que no ha realizado, pues no es correcto buscar arrepentimiento, porque no debemos asumir culpas que no son nuestras. Por ejemplo, una persona se accidenta en una ciudad lejana a nosotros. Por ejemplo, estamos en Colombia, ¿verdad? Y una persona se accidenta en Francia. Entonces alguien se levanta y dice: yo tuve la culpa de que se accidentara. Si yo hubiera hecho oración por los accidentes, seguramente no hubiera ocurrido ese accidente. Cuando analizamos el caso, ¿qué tiene que ver que alguien se accidente en Francia y nosotros en Colombia, por ejemplo? Accidentes ocurren a diario. No tenemos vínculo o relación con un accidente. Que no nos gusta que alguien se accidente es diferente. De ahí a asumir la culpa por algo que no tenemos nosotros responsabilidad es algo erróneo, equívoco. Por este motivo hay que distinguir en los procesos de liberación, cuando una persona se siente culpable, hacer un examen, un momentico, ¿yo por qué me siento culpable? ¿Verdad? Y aprender a decir: yo no voy a aceptar responsabilidades que no son mías, porque no puedo seguir el juego a la maldad. Del diablo es ese deseo y esa intención de hacer sentir a la gente culpable. Del diablo. Estamos hablando de liberación, ¿cierto? Y estamos identificando una realidad
en donde los seres humanos se sienten culpables sin ser culpables. Un ejemplo, cuando una persona es víctima de abusos en todo tipo, verbales, físicos, económicos, familiares, abusos genitales, la persona tiende a sentirse culpable, o sea, la víctima por ese abuso, ese daño que se produce en su cerebro, en su psiquis, en su cuerpo, la persona cree que es culpable. Entonces, cuando hay una víctima de un abuso, la persona necesita acompañamiento, asesoramiento, apoyo para que le hagan entender al ser humano de que ella es víctima, que no es culpable del abuso por el cual ella se está culpando, ¿cierto? Así trabaja Satanás. Cuando el diablo le pone en la cabeza, dentro de su cerebro, que por culpa de esa persona pasan todas las cosas malas, la persona debe ser inteligente y discernir, decir un momentico, ¿yo por qué me siento culpable por lo que pase o deje de pasar? O sea, no es culpa mía, yo no soy todopoderoso, yo soy un ser humano. Y si de pronto yo cometí el error, bueno, yo voy a pedir excusas y voy a cambiar mi conducta. Esa es una mentalidad diferente. Por este motivo, cuando estamos hablando del tema del arrepentimiento, del juicio moral, debemos identificar si es algo que sí compete a nuestra responsabilidad o si es algo que es impuesto por el maligno, por el enemigo. Y qué bonito nosotros decir, es el enemigo el que me hace sentir culpable. Un momentico, yo voy a desenmascarar a ese enemigo, ¿cierto? Un saludo de gratitud, queridas personas, ¿verdad? El día de hoy, qué bonito que estamos atendiendo a la predicación del Evangelio. Bien, Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, porque había injusticias en el pueblo de Israel, porque había insensatez, las personas habían perdido la conciencia de obrar bien o obrar mal. Había un subjetivismo, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto, séptimo, octavo y décimo yo. Y no se pensaba en el prójimo, en los demás. Y ese subjetivismo había llevado a un egoísmo, o sea, no me interesan los demás, yo. Y Dios no aprueba el egoísmo ni el individualismo. Si bien es cierto, Dios es un Dios de amor, Dios nos invita para que nosotros aprendamos a sentirnos valorados, tener un sano autoestima, sin caer en un exceso de autoestima, un narcisismo o un egoísmo, pero sí a valorarnos y sentirnos amados. También es cierto que debemos aprender a vivir en sociedad, en comunidad, respetar al vecino, respetar al prójimo, ser flexibles en las normas de convivencia sin ser permisivos, ¿verdad? Lo que está incorrecto, pues está mal y está incorrecto y debe corregirse, mas no significa entonces ser permisivos con una mala conducta. Por este motivo el pueblo estaba fallando y Juan el Bautista dice, no sean injustos, no sean tiranos ni con ustedes mismos ni con los demás, ya que el ser injusto, el ser tirano, no va con las leyes de Dios. Del Señor Dios Altísimo es la justicia y el derecho. Así que, queridas personas, siéntanse afortunadas, bendecidas, porque si tú estás oyendo este audio es porque Dios te ama y quiere enseñarte cosas lindas, cosas maravillosas, desde el estudio bíblico, desde la teología, desde el Santo Evangelio. El mundo sufre, ¿saben, queridos hermanos? Por eso es importante de que ustedes hagan público este video. Reenvíenlo, denle like, suscríbanse, porque hay muchas personas sufriendo. Alguien podrá decir, no es problema mío, ¿sí? Mas yo les digo que por amor a Dios, porque nosotros nos sentimos amados, compartamos, ya que el enemigo no son las personas, el enemigo es el diablo, los demonios, que siembran maldad en las personas. Y si una persona, si un ser humano es un distraído, que no cree, bueno, es presa fácil, y esa persona es la que está sufriendo. Mas ustedes y yo como cristianos, personas con inteligencia espiritual, inteligencia emocional, personas que vemos un poquito más allá, que tenemos un contacto con esta realidad espiritual, pues estamos llamados a ser luz y guía de los que están cieguitos en el mundo. Personas que no aceptan a Dios ni creen en Dios y entonces todo lo resumen a la realidad humana terrenal. Y eso es abono para los demonios, porque los demonios dicen, aquí nadie molesta, aquí estamos tranquilos, aquí todos dicen que es culpa de la misma gente, que es culpa de Borondongo le dio a Muchilanga y Muchilanga le hincha los pies, ¿verdad?
Así que la invitación para que tú seas luz de la humanidad, para que tú tengas esa fuerza y esa voluntad de desenmascarar al diablo, a Satanás. Cuando el diablo hace agendas y planes para un país, bendito sea el Señor, no ha sido la realidad de nuestra Colombia, quien ha elegido, ha votado, tenemos nuevo presidente, ya lo proclamarán más adelante, según las autoridades electorales del país Colombia. Por ese motivo, nosotros estamos llamados, invitados a vivir en la luz del Evangelio y a enseñar a los demás, a sembrar amor y a decir: no te sientas culpable. Si estás haciendo las cosas mal, claro, busca la conversión. Mas si no estás cometiendo errores, no te sientas culpable. Muchísimas personas sufren, lloran, dicen: no sé qué pasa conmigo, siempre lo hago mal. Y no estoy hablando de chiste o del meme o de romper el hielo con dinámicas o ejercicios de diálogo en los grupos de WhatsApp o en las redes sociales donde es que yo siempre lo hago mal. No, es que en realidad hay gente que se encierra a llorar y se dan golpes de pecho y dicen: ¿por qué me sale todo mal a mí? Y no le pelean a los demonios, sino que se encierran en su propia vida, en su mente. No, es que es culpa de que el sol no hace calor, de que la lluvia no llueve con intensidad, por eso es que hago... No, un momentico. Si nosotros estamos obrando bien, si nosotros estamos caminando por un camino ancho, observando las leyes de Dios, Dios nos va a respaldar. Aún en medio de los ataques espirituales, Dios nos da la mano y nos pone a caminar por un camino ancho donde nuestro pie no va a tropezar. Fuerte abrazo, fuerte saludo, recibe el fuego, el amor de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Siéntete bendecido, bendecida, con caminos por transitar, por retos y metas que conquistar. Desde Bogotá, Colombia, un saludo de bendición en esta mañana, en esta noche, en este día, donde quiera que tú te encuentres, varón o mujer, familia, soltero, separado, viudo, traicionado, persona exitosa, personas con dificultades en algún área de tu vida. Siéntete bendecido y protegido con el amor de Dios, con la presencia del Espíritu Santo. Amén.